Se le venía una guerra encima al pueblo nefita. El mundo estaba en conmoción. Alma ve que sus hijos pueden correr peligro y una de las lecciones que Alma le enseña a su hijo Elamán es... Mi querida gente de YouTube, bienvenidos a un video más aquí en su canal Elden's Mission. Hoy queremos hablar con ustedes acerca de las cosas sagradas. En específico de cómo nuestra interacción con estas cosas sagradas podría darnos más provecho. Es decir, cómo nos beneficiamos más de nuestra interacción con cosas sagradas. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. A lo largo de lo que ya hemos visto en otros capítulos anteriores, Alma nos ha enseñado muchas lecciones poderosas. Sin embargo, aquí, antes de terminar como esta faceta o este periodo del personaje de Alma en el libro de Mormón, Alma, hijo, nos deja una enseñanza muy importante. Poniéndonos en contexto, él viene de predicar en Antionum, viene en un contexto en el que su pueblo está a punto de entrar a una guerra y... por más que él sea esforzado por llevar a las personas a la verdad, él se da cuenta que muchos se mantienen y se mantendrán en iniquidad. Alma también se da cuenta que sus hijos corren peligro en este mundo tan inicuo, en especial tomando en cuenta, pues, Coriantón, quien ya saben lo que pasó. Y entonces Alma tiene una conversación con cada uno de sus hijos. Y en esta conversación, algo que a mí me llama mucho la atención es la conversación que tiene con Elamán. En específico porque a Elamán le da las planchas. Es el hijo que él escoge para transmitir los anales sagrados que han llevado por años los profetas y líderes. Y junto con estas planchas también le da ciertas instrucciones. De ahí viene la lección que quiero que analicemos el día de hoy. La mayoría de los miembros estamos bastante enterados de las escrituras del capítulo 37 que dicen: ahora bien, tal vez pienses que es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan cosas grandes, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. La mayoría de miembros conocemos bien esa escritura. Sin embargo, la lección que yo quiero abordar aquí no está en esos dos versículos, sino en el versículo anterior. En esta ocasión en la que Alma le entrega los anales, obviamente la idea es que los conserve y que se conserven de generación en generación, pero Alma le da la aclaración a Elamán. Y he aquí, si son conservadas las planchas, deben retener su brillo. Sí, y retendrán su brillo. Sí, y también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. ¿Cuál era el mandamiento que Alma le estaba dando a Elamán? Claro, conservar las planchas, pero ¿solo conservarlas? No, también le dijo: he aquí, si son conservadas, deben retener su brillo. También este era un segundo mandamiento: haz que las planchas se mantengan brillosas, lustrosas, bonitas. ¿Por qué? Alma dice que todas las planchas que contienen escritura sagrada deben verse así, deben estar brillosas. Claro que podríamos caer en el asunto de que Elamán dijera como: bueno, papá, pero pues bueno, ya las voy a guardar, o sea, no entiendo qué tiene que ver con esto, que se mantengan brillosas o algo así. La instrucción de Alma parece apuntar a un asunto de preservar en una condición y no solo preservar. ¿A qué me refiero? Elamán podría haberlas guardado en su closet, en su estante, en su librero, ahí, pum. Pero parece que Alma le está explicando que eso no es la idea, eso no es lo que él debe hacer. Le está diciendo: a ver, Elamán, sí, las vas a conservar, pero no quiero que se queden ahí guardadas, no quiero que se queden ahí y se empolven. Yo quiero que mantengan su brillo. Y no solo estas planchas, sino todas las escrituras o todas las planchas que contienen cosas sagradas, las escrituras. La lección de Alma aquí tiene que ver con que lo sagrado no solo se mantiene o se conserva, sino que no debe empolvarse en esa conservación, sino que debe de sacar brillo. Si es algo sagrado, deberá de brillar. Esa es la enseñanza que Alma nos está dejando aquí. Y conforme vayamos estudiando un poco más a fondo, vamos a darnos cuenta que es una perla de verdadera sabiduría. Alma ya nos ha enseñado muchas cosas, pero esta es una de las últimas que a mí me encanta. Y el principio es ese: si es algo sagrado, no solo lo conserves, haz que brille.
para entender mejor este punto, me gustaría compartir con ustedes un discurso, más bien el fragmento de un discurso. Es un discurso que compartió el obispo Gerald Cassé. Gerald Cassé en ese tiempo era consejero del obispado, ahorita ya es el obispo presidente de la iglesia, así como hay quórum de los 12, apóstoles, bueno, primera presidencia, quórum de los 12, también está el obispado presidente como autoridad general. Y en esta conferencia de abril de 2015, él dio un discurso llamado ¿Sigue siendo maravilloso para ustedes? Y es una pregunta bastante buena. ¿Sigue siendo maravilloso para ti? Y vamos a ver un poquito de lo que él nos habla. Él empieza contándonos una historia que creo que va muy acorde con lo que estamos aprendiendo justo aquí. Que de hecho, por eso seleccioné el discurso, por esta historia. Él nos cuenta: mi esposa y yo hemos tenido el enorme gozo de criar a nuestros 5 hijos cerca de la magnífica ciudad de París. Durante estos años quisimos ofrecerles a nuestros hijos amplias oportunidades de descubrir las maravillas de este mundo. Cada verano, nuestra familia hizo largos viajes para visitar los monumentos, los lugares históricos y las maravillas naturales más importantes de Europa. Finalmente, tras pasar 20 años viviendo en la zona de París, estábamos a punto de mudarnos. Aún recuerdo el día en que mis hijos me dijeron: «Papá, qué vergüenza. Hemos pasado aquí toda nuestra vida y nunca hemos ido a la Torre Eiffel». Aunque curiosa la experiencia del obispo Gerald Cassé, es bastante real. Hace unas semanas tuve una experiencia, hace unas semanas o meses, no sé, tuve una experiencia similar. Iba yo caminando con mi novia por aquí, por las calles de mi casa. Hay una cerca, pues, de concreto y a veces de alambre que divide, pues, de donde están nuestros edificios y un terreno que tiene árboles. Está muy bonito, se ve muy bonito. Pero a veces la cerca es de concreto, entonces no se ve del otro lado. Y un día caminando, mi novia vio, pues, los árboles muy bonitos y muy altos y me preguntó: ¿qué es eso? Y yo le dije: es un balneario. No sé cómo sea en sus países, pero un balneario en mi país es un lugar con una alberca, pastito, muy bonito como para pasar un fin de semana, ¿no? Darte unas mini vacaciones de fin de semana, pues no tan lejos de tu casa. Y entonces mi novia me dijo: wow, ¿tienes un balneario junto a tu casa? Y yo: sí. Y entonces me dijo: ¿y cómo es? Y yo le dije: la verdad es que nunca he ido. Y justamente ese día, platicando con nuestros papás, nos hemos dado cuenta, los 15 años, más de 15 años, los más de 15 años que hemos vivido aquí, a pesar de que el balneario está atrás de esa pared, yendo algunos metros para allá, nunca hemos ido. Esto me recuerda a una vez que era chico, íbamos de regreso de la primaria y recuerdo que pasamos frente a un cartel, una publicidad grande que decía un mensaje que a la fecha, después de más de 10 años, todavía me acuerdo. Y la frase decía: cuando la vida te quiere esconder algo, te lo pone justo enfrente. Y me ha pasado, hemos tenido este lugar para ir a vacacionar de fin de semana toda la vida junto a nosotros y nunca se nos ha ocurrido ir. Ahora, ¿por qué estas experiencias serían importantes en el análisis que estamos haciendo hoy de lo que Alma le decía a Elamán? Cuando el obispo Gerald Cassé acabó de contar su experiencia de la Torre Eiffel, él dijo lo siguiente: hay muchas maravillas en este mundo. Sin embargo, a veces cuando las tenemos constantemente delante de los ojos, no las percibimos. Miramos, pero no vemos. Oímos, pero realmente no escuchamos. Esto es muy interesante porque se asemeja a una enseñanza del Salvador. Recordarás que él dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sin embargo, aquí el obispo Gerald Cassé nos está diciendo que en muchas ocasiones nosotros, por tener las cosas tan cerca y tan aquí a la mano, no las vemos. No tenemos ojos para ver esas cosas, no tenemos oídos para escuchar esas cosas. Parece que de cierta manera Alma estaba preparando a su hijo para que no le pasara eso. Imagínate, tú eres hijo del profeta. Y él siempre ha tenido las planchas ahí en su escritorio, supón. Tu papá ahí las ha tenido siempre. Alma estaba preocupado, tal vez, de que lo constantemente de frente que había tenido Elamán las planchas toda su vida le haría no valorarlas tanto. Alma le estaba diciendo: hijo, yo sé que tal vez las ves aquí siempre en mi escritorio, pero no las debes dejar solo aquí. No deben quedarse solo en el baúl o en la biblioteca. Deben de brillar en tu vida. Y parece ser que es lo que el obispo Gerald Cassé nos está explicando. Cuando lo tenemos tan constantemente enfrente, a veces no lo percibimos con el valor que realmente tiene.
Y aquí quiero aprovechar para hacer una pausa porque sé que igual que al obispo Gerald Cassé e igual que a mí, muchos de ustedes han tenido una experiencia semejante en la que de repente se dan cuenta de, oye, ¿por qué nunca aproveché esto? ¿O por qué nunca fui a esto si estaba tan de fácil acceso para mí? Por favor, en los comentarios quiero leer tu experiencia en el momento de tu vida, una ocasión en la que te has dado cuenta después de varios años que tuviste algo súper cerca y nunca supiste cómo aprovecharlo realmente. El obispo Gerald Cassé también dice: con frecuencia me he preguntado cómo habría sido vivir en la época de nuestro Salvador. ¿Se imaginan lo que sería sentarse a sus pies? ¿Sentir que nos abrace? ¿Ser testigo cuando Él ministraba a otras personas? Pese a ello, o sea, pese a lo maravilloso que hubiera sido, muchas personas que lo conocieron no se dieron cuenta. No vieron que el mismo Hijo de Dios vivía entre ellos. Eso es un tema genial porque a pesar de tenerlo enfrente, no lo vieron. Y esta es la capacidad que el obispo Gerald Cassé parece que nos está invitando a obtener. Necesitamos la habilidad de tener los ojos para ver. Es decir, tener los ojos que perciban aquello que es sagrado y especial. Y también tener oídos para escuchar aquello que es importante. La falta de esta habilidad hizo que las personas que vivían frente al Salvador no vieran que era el Salvador, no escucharan las palabras del Hijo de Dios. Sí, llegaron a verlo, llegaron a oírlo, pero eso no tuvo efecto en ellos. A pesar de que un evento tan sagrado como la vida del Maestro estaba pasando frente a sus propios ojos. Esto parece ser que era lo que Alma quería que no le pasara a Elamán. Cuidado de conservar y no valorar. Tú debes de conservar las planchas y dejarlas brillando. No solo aquí, como El Salvador, frente a ti. No, debes de percibir su brillo. Deben brillar para ti y debes ayudar a que brillen para otras personas. Si vas a conservarlas, Elamán, deben de brillar. El obispo Gerald Cassé también habla de que no solo esto es aplicable al tiempo en el que las personas vieron la vida de Jesús, o vivieron con él, perdón. Él habla de que también es aplicable a nuestras propias vidas. Él menciona, por ejemplo, que nosotros vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muchos profetas, dice el obispo Gerald Cassé, vieron nuestros días y quisieron o desearon vivir ahí. O sea, aquí, donde nosotros vivimos. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantos templos. Nunca en la historia de la humanidad tantas naciones se habían abierto al Evangelio. Y nunca en la historia de toda esta humanidad y esta tierra había habido tantos misioneros predicando el Evangelio. Nunca, nunca, nunca en la historia había habido tanta abundancia del Evangelio en la tierra como hoy la hay. Y estamos viviendo tiempos maravillosos. Sin embargo, como dice el obispo Gerald Cassé, tengamos cuidado. Nuestra capacidad para maravillarnos es frágil. Voy a leer eso otra vez. Nuestra capacidad para maravillarnos es frágil. Esta habilidad que el obispo Gerald Cassé nos está diciendo, el tener ojos para ver esos milagros, los oídos para escuchar las palabras maravillosas. Él dice, esta capacidad de maravillarnos es frágil. No solo tenemos que desarrollarla bien, sino que también es frágil una vez que empezamos a obtenerla. Con el tiempo, dice el obispo Gerald Cassé, hechos como cumplir los mandamientos con desinterés, la apatía o incluso el cansancio pueden causar que nos volvamos insensibles aún a las señales y a los milagros más extraordinarios del Evangelio. En un video anterior llamado Cuando el Evangelio no funciona, creo, te los voy a dejar aquí. Ya hemos abordado esta parte de qué pasa cuando no me siento como lleno, feliz, pleno, no siento gozo al vivir el Evangelio. ¿Qué pasa en esas ocasiones? Sí, te voy a dejar el video por acá y te lo recomiendo mucho. Sin embargo, aquí nos gustaría abarcar un poquito de el cómo evitar llegar a ese punto. Ese otro video que te estoy recomendando habla de qué hacer cuando ya estamos en ese punto. Y aunque van a ser cosas diferentes de las que hablemos, no es precisamente lo mismo, hoy quiero hablar de una de las maneras en las que podemos evitar que eso nos suceda en nuestra interacción con cosas sagradas como las Escrituras y las maravillas del Evangelio. Quiero que pensemos un poquito en el ejemplo de Alma y la conversación que estaba teniendo con Elamán.
Aquí solo hemos visto que Alma le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que cuida las cosas, que brillen, no las dejes ahí nada más arrumbadas. Sí, pero olvidamos, o tal vez hasta ahorita no hemos visto en este análisis el versículo 8. Y en el versículo 8 le dice Alma a Elamán, y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas, es decir, las planchas, sean preservadas. Pues he aquí, ¿qué han hecho? Han ensanchado la memoria de este pueblo. Sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Alma no solo le dice a Elamán cómo debe cuidar las planchas, Alma le explica a Elamán por qué deben de ser cuidadas así. Alma no solo le enseña a Elamán cómo tratar la palabra, sino le enseña el poder que la palabra tiene. Esto es muy importante porque esto es un principio increíble de liderazgo y vamos a tocar este tema en el liderazgo cuando el liderazgo sea el tema principal, pero algo que sí es importante y podemos tocar ahora. El ayudar a transmitir una visión adecuada es de las partes fundamentales y de lo más importante que puede hacer un líder, un padre y un maestro. Transmitir una visión adecuada. Cuando nosotros transmitimos perspectiva, no solo indicamos lo que queremos que se haga, sino indicamos también el por qué debe hacerse de esa manera. Cuando nosotros entendemos los porqués, sabemos actuar de manera más específica para cumplir con los propósitos por los cuales actuamos. Y lo que aquí Alma está haciendo con Elamán es justamente transmitirle la visión del por qué es tan importante que pase lo que tiene que pasar. No, Elamán, no quiero que solo las guardes ahí, quiero que brillen para ti, que le ayudes a los demás a que brillen para ellos. Necesitamos que esto pase con todas las escrituras. Imagínate a Elamán, o sea, le están diciendo, ¿sabes qué? Toma, me vas a cuidar esto, consérvalo, escríbele y lo pasas a tu hijo. Y Alma le dice, bueno, pero que no se vayan a empolvar, necesito que se vean brillosas. A veces me imagino a Elamán diciendo, bueno, papá, pero ¿qué tiene de malo que un día se empolven? ¿Qué tiene de malo que no le pase el trapito de vez en cuando ahí? Y Alma es en ese momento donde le dice, no, a ver, Elamán, no pienses que es locura de mi parte. Ahí es donde esa escritura famosa entra. Es por pequeñas cosas, Elamán, que surgen las grandes. Y me imagino a Elamán diciendo como, sí, bueno, papá, pero el hecho de que les caiga polvito, se ensucien tantito, no va a pasar nada. Y Alma le vuelve a decir en el versículo 7 otra vez, hijo, por medios pequeños el Señor obra grandes cosas. Alma le estaba pidiendo a Elamán que conservara bien las planchas, no solo que las conservara, sino que básicamente les diera mantenimiento, y eso era frecuente. No era solo hacerles un espacio en su casa, sino era hacerle un espacio en su vida. ¿Me explico? Y es lo mismo que pasa con el Evangelio. No solo debería ocupar un espacio en nuestra casa, sino deberíamos hacerle un espacio en nuestra vida. Parece ser que podríamos todavía estar lejos de entender qué tiene que ver el polvo que se le podría poner a las planchas en todo este contexto eterno del poder que tienen las planchas. Sin embargo, creo que tengo una excelente ilustración que hacer al respecto. Nuestro presidente de misión frecuentemente nos decía que nosotros no deberíamos escribir lo que él dijera en una capacitación, sino lo que nosotros sintiéramos que Dios quería que nosotros hiciéramos. Voy a decirlo otra vez, el presidente no quería que escribiéramos lo que él decía en la capacitación, sino lo que yo sentía que Dios quería que yo hiciera. Y entonces nos contó el presidente que una vez le escribió un misionero una carta. Y el misionero le dijo, querido presidente, esta semana que tuvimos la conferencia, creo que era una conferencia del arrepentimiento, ni me acuerdo qué tema era, pero el misionero le dice, presidente, hice lo que usted pidió que hiciéramos. No apunté lo que usted nos dijo en la capacitación. Suena loco, ¿no? Pero el misionero dice, apunté lo que yo sentí que Dios quería que hiciera. Y entonces el misionero le dice, y se me hizo muy raro, presidente, ¿sabe por qué? Porque lo que yo sentí que Dios quería que hiciera era que empezara a tender mi cama. Yo nunca tiendo mi cama, en mi casa nunca lo hice, mi mamá lo hacía, decía el misionero, pero aquí en la misión yo nunca lo he hecho. Pero en esa capacitación, presidente, seguí su consejo y lo que yo sentí, no importa de qué fue la capacitación, lo que yo sentí fue que Dios quería que empezara a tender mi cama. El misionero le cuenta al presidente, bueno, presidente, pues me puse a tender mi cama todos los días. Y un día en el que la estaba tendiendo, me di cuenta que abajo de mi cama había pues desorden, basura, polvo. Y entonces me puse a limpiar. Pero al limpiar mi cama,
me di cuenta que la de mi compañero también estaba llena de polvo, basura y cosas. Y me puse a limpiar. Mi compañero y yo pasamos, creo que fueron 2 o 3 horas, limpiando toda la casa, presidente. ¿Y qué cree? Cuando nos sentamos a estudiar, sentimos el espíritu como no lo habíamos sentido antes en esa casa. Y ese mismo espíritu, presidente, se trasladó a nuestras lecciones. El misionero estaba aprendiendo que el no tener una casa limpia le impedía tener un espíritu que debía de llevar a las lecciones. El misionero ahora estaba feliz por el resultado misional que estaba teniendo, pero no se había dado cuenta o no sabía que el desorden de la casa impedía tener este espíritu tan abundante y entonces, por ende, parecía no tenerlo tampoco en las lecciones. Y todo esto empezó por tender su cama. Pero papá, ¿qué tiene que ver la cama? ¿Qué tiene que ver el polvo? Eso justamente es lo que le explica Alma Elamán. No pienses que es locura de mi parte. Si Dios te inspira a ti a tender tu cama, tú ve y tiéndela. Si Dios me está inspirando a mí a decirte que no dejes que se empolven las planchas y que debes limpiarlas, no es locura de mi parte. Por pequeñas cosas, por pequeños hilos de revelación, pasan grandes cosas. Si no has visto nuestro video en el que hablamos de hilos de revelación y cómo adquirir más revelación, te lo voy a dejar aquí más bien. Y es este mismo principio, es como un paralelo. De cosas pequeñas surgen las grandes. Cuando empezamos a tomar pequeños detalles en cuanto a lo que es importante para nosotros, en este caso de Elamán, las planchas, y en el caso de misionero, el ambiente donde estudiaba y debía recibir revelación. Cuando empezamos a tener cuidado con esos detalles, empiezan a pasar cosas increíbles en nuestra interacción con lo que es sagrado. Esta es la pepita de sabiduría que Alma le está transmitiendo a su hijo Elamán de sus últimas lecciones que tenemos aquí escritas en el libro de Mormón. Si algo es de valor, si algo es sagrado, debes aprender a mantenerlo así y que brille y que tu interacción con él te permita beneficiarte más de él. Debe de brillar para ti. Ese estudio en la casa del misionero tiene que brillar. No puede ser un estudio lleno de polvo y basura ahí. Tiene que brillar, estás recibiendo un Dios. El Espíritu Santo es un Dios. Y entonces tienes que tener un lugar apto para. Como decía Alma, todo lo que sea escritura tiene que brillar. ¿Por qué? Porque es sagrado. Y el cuidar los detalles en cuanto a las cosas sagradas nos permite recibir más de ellas. Más poder espiritual, más revelación, más de lo que sea que Dios tenga para ti. Esta es una lección fascinante que Alma le da a su hijo Elamán y que para mí se volvió una de mis lecciones favoritas. En la misión, esta escritura, Alma 37.5, era la escritura favorita para compartir en lecciones cortas y eficaces pero poderosas. Después de la comida solíamos decir, hermanos, podemos compartir un mensaje con ustedes. Nos sentábamos y entonces abríamos Alma 37.5 y leíamos esta escritura de las planchas y el brillo y lo sagrado, y entonces hacíamos este pequeño análisis y preguntábamos a la familia. Bueno, ¿qué le decía Alma? Alma decía que tenía que brillar. Ok, ¿por qué? Porque era sagrado. Y entonces preguntábamos, compártanos para ustedes qué cosas son sagradas o importantes en su vida. Y entonces cada persona compartía. El papá decía, no, pues mi matrimonio, la esposa, no sé, lo que sea que les importara, ¿no? Y los niños, los jóvenes, todos participaban. Y cuando acababan de compartirnos qué era especial o de valor en su vida, entonces nosotros preguntábamos o seguíamos el análisis. ¿En qué sentido eso que es sagrado o valioso para ustedes podría estarse empolvando? Esa es una muy buena pregunta. Y cada quien podrá responder respecto a su matrimonio, su familia, su discipulado, lo que sea. Y entonces la pregunta que era de oro, y tenía que ver con esto, decíamos, ¿cómo pueden hacer para que eso que tienen, eso que es sagrado y valioso para ustedes, no solo se conserve, sino que brille? ¿Sabes? Porque tu familia la tienes y seguramente la conservarás por mucho tiempo si está sellado por la eternidad. Tu matrimonio también. Y yo les ponía siempre el ejemplo
de que yo tenía mi llamamiento misional, así como ellos tenían su familia, su matrimonio, yo tengo mi llamamiento misional, va a durar 2 años. Eso es lo que voy a conservar yo, mi placa. Ese es el tiempo que yo voy a conservar mi llamamiento. Pero yo no solo quiero conservar mi llamamiento, yo quiero hacer que mi llamamiento brille para mí y para los demás. Y entonces esa era la idea. No solo lo conserves, no solo conserves tu matrimonio, no solo conserves tu familia. ¿Cómo vas a hacer que eso brille? Y entonces le dábamos la oportunidad a cada miembro de la familia. ¿Qué te gustaría hacer para que tu matrimonio brillara? O para que tu relación con Jesucristo brille. O para que tu familia brille, dependiendo de lo que para ellos era importante. Y la lección era increíble. 5 minutos, súper rápida, súper directa, súper eficaz, súper poderosa. Porque esta lección que Alma le está dando a su hijo Elamán es una lección de toda la vida. No sabemos si es la última vez que habló con... no es cierto, habla con Elamán después. Perdón. Casi es de las últimas conversaciones que tiene con Elamán. Ya me acordé. Y le da este mensaje, que para mí es brutal. Y ponlo en contexto. Alma venía de una predicación que no había salido cosas buenas, habían salido cosas malas. Venía una guerra. Se le venía una guerra encima al pueblo nefita. El mundo estaba en conmoción. Alma ve que sus hijos pueden correr peligro y una de las lecciones que Alma le enseña a su hijo Elamán es eso: si algo es sagrado para ti, debes de hacer que brille. No solo debes conservarlo, debe de brillar. Y esta lección podemos trasladarla a nosotros. La lectura de escrituras, la oración, el templo, la Santa Cena, las ordenanzas, yo qué sé, lo que sea de valor y sagrado para ti, y también lo que sea de valor personal, como tu familia, tus amigos, yo qué sé, tu papá, tus hijos, yo no sé, tu mamá. Y el punto es cómo puedes hacer que eso no solo se quede ahí, sino que brille. En tiempos, en el contexto de Alma, viniendo una guerra, nosotros en plena conmoción, Alma nos recuerda esta lección. Sí, estamos en una conmoción, corremos riesgo, no sabemos qué le va a pasar al mundo mañana, Elamán. Pero si una lección importante quiero enseñarte hoy es que eso que es valioso para ti, eso no lo dejes allá arrumbado. No lo dejes allí en una biblioteca. Haz que brille. Para ti y para ellos. Como parte de la conclusión de este capítulo, me gustaría compartir una cita que no encontré. Esta cita que yo recuerdo era del presidente Benson, pero no la encontré en el discurso que yo creí que era del presidente Benson. Bueno, que yo creí que estaba ahí la cita, no lo encontré. Entonces, si alguno de ustedes conoce la cita y saben qué discurso está, por favor, me lo ponen en los comentarios porque yo no la puedo encontrar. Pero básicamente la cita hablaba del libro de Mormón y de las planchas de oro y explicaba que el valor de las planchas no estaba en el oro o en el material, sino en las palabras que contenía. Muchos de nosotros tal vez habremos dicho, ¡ay, qué padre haber tenido las planchas! O te imaginas, ¿no? Tener las planchas en tus manos seguro que te transmitirá una esencia de cuán sagrado y milagroso es todo esto. Y a veces así especulamos, ¿no? Tal vez el tener las planchas en nuestras manos nos haría valorar más o percibirlo como más importante. Sin embargo, el orador de la cita, que no me acuerdo dónde está, explicaba que no, que las planchas eran valiosas por lo que contenían. ¿Y qué crees? Tus escrituras contienen eso mismo que hacían a las planchas especiales. Así que no pensemos en qué especial habría sido tener las planchas, sino pensemos en qué especial es tener lo que sí tenemos frente a nosotros y no dejar que la constancia con la que lo tenemos frente a nosotros nos ciegue la vista de ver lo sagrado y especial que puede ser. Esa es la habilidad que el obispo Gerald Case nos invita a tener y es la habilidad que Alma le estaba enseñando a su hijo a tener. No lo valores porque el metal se ponga sucio. No estamos hablando del metal aquí, Elamán. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios que convirtió a miles y los llevó a la salvación. Por eso no quiero que se empolve. No tiene que ver con el material o si es papel o oro. Tiene que ver con el poder que yace en la palabra, que es sagrada. Todo lo que sea sagrado, Elamán, tienes que conservarlo brillando. Y cuando hablamos de cosas sagradas que deben brillar, una de las que yo considero más sagradas
es la de la expiación de Jesucristo y la influencia que Él tiene en nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros podamos regresar a su presencia. Ese es un don y una dádiva de amor. Y es algo que yo considero sagrado. Y al pensar entonces en la expiación y toda esta lección que acaba de enseñarnos Alma y el obispo Gerald Cassette, nos ponemos a pensar cuáles son esos detalles que estamos dejando pasar y hace que se empolve, o qué detalles estamos dejando pasar que no nos hacen brillar en cuanto a nuestra relación con Cristo. ¿Cómo puedo hacer yo? Porque piensa en esto, si aplicamos la enseñanza, la expiación ya fue hecha. La expiación se va a conservar ahí. Las planchas, el amán le estaban diciendo, las planchas no solo las conserves. Sí, debemos conservarlas, pero deben brillar. Bueno, pues, ¿qué crees? La expiación ya fue hecha y va a ser una expiación, como dice la Escritura, eterna e infinita. No se va a ir. La expiación ahí se va a conservar. La pregunta es, ¿va a brillar para ti? ¿Vas a hacer que brille para tu vida la expiación? ¿Y vas a hacer que esa expiación brille en ti para otros? La pregunta al final de este análisis es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer para que la expiación de Cristo y su influencia brille en mi vida? Y así alumbre a otros. Porque el día en que logramos que la expiación no solo esté en nuestra vida, no solo esté como una doctrina que conocemos, sino que logramos que brille en nuestra vida, ese día, todo, absolutamente todo, cambia. Mi corazón está dolorido, dentro de mí se oyen los lamentos de un alma triste que no haya consuelo en tanta oscuridad. Y es que siento como caigo lento. Si pudiera oiría lejos de todas las voces que me dan tormento sin final. Solo tú puedes sanar mis heridas. Muéstrame ya la salida. Muchísimas gracias por mirar un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Es fascinante tenerte conmigo una semana más. Por favor, no olvides en los comentarios que me interesa mucho saber la ocasión en tu vida en que pasaste años sin darte cuenta que tenías acceso a algo y no lo aprovechaste al 100%. Estas experiencias me ayudan para mí a aprender el evangelio y también compartirlo. Como la experiencia del misionero que te acabo de compartir hace rato, esa también me la contaron un día y aquí me la grabé y me encanta ir recolectando experiencias de los demás. Es de verdad, es un deleite para mí. Es de las cosas que más me encantan las escrituras, ir recolectando experiencias. Bien, 3 cosas. Una es que sin querer me confundí en cuanto a la cronología de Ven, Sígueme y en cuanto a las lecciones, y yo, como fusioné la semana siguiente y la misma esta semana, hice un guión muy bueno, pero después me di cuenta que estaba mal y dije ups, y entonces solo les quería contar la anécdota porque fue muy chafa. Ayer en la noche me di cuenta y dije ups, tendremos que hacer otro guión para este video. Pero el guión de la semana siguiente está muy bueno, me tardé como 12 horas haciéndolo, está muy padre, hice bastante investigación, está muy bueno. Y la próxima semana, este es otro anuncio, vamos a estrenar en domingo nuestro doblaje de El Discurso que ya les hemos estado anunciando. Va a ser sobre las guerras en el Libro de Mormón, así que lo van a estar pudiendo ocupar mucho en este periodo de guerras en el que vamos a entrar en nuestro estudio, y lo estamos haciendo especialmente justo para eso, para darles como otra herramienta de estudio que ustedes puedan aprovechar para sacarle más jugo al estudio. La próxima semana les estaría pasando el link y pues nada, se estrenará el domingo. Estoy muy emocionado. La otra cosa que me tiene muy emocionado, ya tenemos el perfil de artista de Helga Camín. En ese perfil es en el que vamos a transmitir los conciertos en vivo que ya les había comentado, el 16 y el 30 de agosto, si no me equivoco. Y ya tiene ahí 1 o 2 canciones, pueden ir, escuchar un poquito lo que está haciendo, darle like, comentar, suscribirse, darle un buen de amor por todo lo genial que está haciendo, ayudándonos a nosotros, bueno, a mí con mi música y también ella como
la carrera que está desarrollando como artista Sud. Y pues ahí está el canal, se pueden ir suscribiendo y les vamos a tener más noticias sobre los eventos un poquito más adelante. Sin más que decir, muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la semana que entra.